Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y que lo que escuchemos sea entendible y que podamos aplicar lo que Dios quiere para nosotros esta noche. Oremos. Padre nuestro, santo, santo es tu nombre, Dios. Nadie como tú, oh Rey, que nos permites a nosotros mortales, Señor, estar hoy aquí para alabarte y adorarte. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estar en familia buscando tu nombre. Ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra, Señor. Que abras, Señor, tú nuestros oídos para escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Y que permitas, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos e entendimiento, Señor, a tu palabra. Ahora, Señor, te pido que me ayudes a poder hablar de Cristo. Que pueda ser un mensaje que te agrade a ti sobre todo y que pueda ser entendible. Ayúdame, Padre, porque no puedo en mis fuerzas. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Amén. Una vez, un niño que apenas aprendía a montar bicicleta, recibió una instrucción de su padre. Su padre se dio cuenta que este niño, al dar las vueltas, las hacía muy cerradas y le dijo: hijo, ten cuidado porque las vueltas que das son muy cerradas y te puedes caer, puede pasar algo grave. El niño escuchó, pero hasta ahí. No fue atento a las palabras de su padre. ¿Qué sucedió? Que cuando su padre fue a trabajar, el niño salió con sus demás amiguitos, estuvieron divirtiéndose y decidieron jugar en la bici. Todo iba muy bien hasta que el niño se encuentra con una curva. ¿Qué pasó? No escuchó y se cayó. Al darse cuenta del niño, cuando cayó, vio su herida, obviamente sintió y vio que era profunda. Dentro de él vino miedo, vino temor y gritó: ayúdenme, a sus amigos, los cuales pronto vinieron y lo ayudaron. La herida era profunda. El niño no sabía qué hacer, no había nadie. Lo que decidió y lo que todo niño pudo haber hecho es esperar a papá. Papá tendrá algo para ayudarme. Gracias a Dios llegó papá por la tarde y efectivamente pudo atender al niño, supo qué hacer y en cuestiones de semanas la herida había sanado. Hay momentos en los cuales viene el miedo, la angustia, esos momentos en los cuales estás atrapado. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha estado en una alberca, en una playa, cuando sientes que el agua está sobre ti y no puedes hacer nada? Y en lo que alcanzas a respirar, quieres gritar, que alguien te ayude, que alguien te auxilie. En momentos así de dificultad, ¿a quién te diriges? ¿A tus amigos? ¿A tus familiares? ¿A tus padres? ¿A quién nos dirigimos? Hoy, por la gracia y misericordia de Dios, estudiaremos el Salmo 130. Respetaremos el título, Clamor de un pecador. El propósito de este mensaje es que tu corazón, al igual que el mío, sean quebrantados al contemplar el perdón de Dios. Sí, que tu corazón y que mi corazón sean quebrantados al contemplar el perdón de Dios. Y que tú y que yo vivamos en temor, esperando al Señor. Este capítulo lo he dividido en 4 puntos. Punto número 1, clamor de un pecador. Punto 1, clamor de un pecador. Versículo 1 al 2.
Punto número 2, un Dios que perdona. Versículo 3 al 4. Punto 3, esperanza de un pecador. Versículo 5 al 6. Punto 4, un Dios que redime. Versículo 7 al 8. Versículo 1 dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Un grito de auxilio, un clamor desde lo profundo y dirigido al Señor. Aquí podemos ver algunos detalles. En primera, nos podemos hacer unas preguntas. ¿Quién? ¿Quién se dirige a Dios? ¿Quién se dirige al Señor? Pues todos nos hemos alejado de Dios. Nadie quiere venir a Él. Nadie quiere ni puede venir por sus propias fuerzas a Dios. Entonces, ¿a quién estamos viendo aquí? La única forma de que alguien pueda venir a Dios y clamar a Él es cuando clamas desde lo profundo. Dios, en su soberanía, en su plan redentor, tiene demasiadas circunstancias o formas para salvar a alguien. No quiero que te concentres en las circunstancias, sino el efecto que éstas tienen ante ti. Una enfermedad, sea cáncer, una situación donde estás en peligro de tu vida, seas asaltado, o inclusivemente cuando estás ahogándote. ¿Cuál es el efecto que este tiene ante ti? ¿Ves tu incapacidad? ¿Ves tu incompetencia a salvar tu vida? ¿Ves tu debilidad ante la circunstancia y que tú no puedes en tus propias fuerzas? Solamente alguien puede exclamar desde lo profundo cuando ha tocado fondo totalmente. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Tenía todo en casa. Desparramó el dinero. ¿Y cuándo entró en sí? Cuando estaba en el fondo, en el hoyo. Solamente así Dios le permitió ver la porquería que él traía. Solamente alguien que puede ver su total debilidad puede dirigirse al Dios Santo, al Dios de Israel. Solamente aquí es cuando puedes mirar al cielo y reconocer que hay un Dios, sí, del cual todos hemos escuchado, pero que por la dureza de tu corazón y de mi corazón no hemos querido aceptar ni reconocer. Solamente hasta aquí, cuando es quebrantado totalmente tu corazón en 1000 pedazos ante tal circunstancia, puedes dirigirte a Dios. Y solamente así puedes decir, Salmo, versículo 2, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas, a la voz de mis ruegos, a la voz de mi clamor, a la voz de mis gritos, a lo que te tengo que decir, Señor. Solamente así puedes llegar ante Dios con una petición, que Él pueda prestar atención ante ti, pues sabes que no somos dignos, pues sabes que eres pecador, pues has roto y hemos transgredido la ley perfecta de nuestro Dios. Solamente cuando Él alusa, resplandece tu corazón, cuando puedes ver la destella de su gloria, puedes así ver la escoria, la vileza que hay en ti. Y solamente así puedes venir ante Él y rogarle. Puedes así venir de rodillas ante Él y reconocerle. Puedes volver en sí como el hijo pródigo.
Solamente una persona quebrantada, al ver su condición, puede dirigirse a Dios. Punto número 2, un Dios que perdona. Versículo 3 nos dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Sí, el salmista nos está mostrando aquí una condición. Sí, si el Señor toma en cuenta tu pecado y mi pecado, ¿quién puede mantenerse? ¿Quién puede permanecer? ¿Quién puede dirigirse a Dios? ¿Quién puede tener una relación con Él? Nadie puede tener una relación con Él por sus propios méritos y fuerzas. ¿Recuerdas a Adán? Él fue expulsado porque pecó, porque falló. Dios castigó su desobediencia. ¿Tú crees que tú y que yo escaparemos de la justa ira de Dios? Adán codició. ¿Qué es lo que está en tu corazón y en mi corazón que no nos permite acercarnos a Dios? ¿Cuál es ese pecado escondido que hay dentro de nosotros que solamente tú y yo sabemos? Que no nos permite crecer como a Dios le agrada. ¿Crees que tú y que yo podemos estar delante de Dios? Nadie, absolutamente nadie puede estar delante de Dios. En la Escritura se nos muestra el pecado como una deuda. Y esto lo podemos reconocer muy bien tú y yo claramente. Cuando alguien hace algo en contra de ti, ¿cómo reaccionamos? Queremos que esa persona pague, ¿no? Nos hacemos los indiferentes con ellos, los tratamos mal. Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Hemos visto que nadie puede mantenerse delante de Dios si Él toma en cuenta los pecados. Pero en ti hay perdón. Una hermosa palabra. Pero nos muestra un gran contraste de lo que hemos visto en el versículo 3. Pero, obviamente, si Dios mira los pecados, todos seríamos destruidos. Pero en ti hay perdón. ¿Puedes escuchar esto? ¿Puede la palabra de Dios quebrantar tu corazón? Pero en ti hay perdón. Es Él quien otorga el perdón. Él es el que da el perdón. Si toma Él en cuenta tus pecados, habría justicia, ira, castigo y muerte. Pero en el perdón hay salvación, hay restauración, hay justificación, hay vida. El salmista nos muestra un hermoso destello de gracia y de misericordia para pecadores como tú y como yo. ¿Debido a qué? ¿A algo bueno en ti? ¿A algo bueno en mí acaso? De ninguna manera. Él es quien otorga el perdón. Él es el que perdona todas nuestras deudas. Y de esta manera, toda la gloria es para Él. ¿Cómo somos perdonados? Nuestro hermano Tim Keller lo ilustra de esta manera. Imagina que yo invito a alguien a mi casa. Accidentalmente esta persona rompe una lámpara que yo tengo. El valor de esta lámpara es de 500 pesos. Si yo decido que esta persona la pague, yo voy a obtener mi lámpara.
pero la persona va a perder 500 pesos. Si yo, por la otra parte, decido perdonarlo, yo me olvido de que él me debe. Olvido que hay un costo. Pero eso no significa que el costo no esté. Porque si yo necesito una lámpara para mi cuarto, para que exista la luz, o yo pago, o me quedo sin luz en mi casa. Está la deuda ahí, está la consecuencia. El perdón es olvidar, es dar por cancelado una deuda que otra persona tiene sobre ti. Es una forma de sufrimiento voluntario. Ahora pongámonos a pensar, ponte a pensar tú, hermano, yo, cuántas lámparas no hemos quebrado tú y yo de nuestro Dios, cuántos mandatos. Tan solo el quebrar uno de ellos es un precio incomparable que tú y que yo no podemos pagar en nuestras propias fuerzas. Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Pero, en ti hay perdón. Todos nuestros pecados pueden ser borrados y eliminados. Y esto lo hace solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesús se hizo responsable por tu deuda y por mi deuda. Él voluntariamente, por amor y compasión, sufrió el castigo que tú y que yo merecíamos. Y no solo por las deudas pasadas, sino por las futuras. Todas fueron puestas y cargadas a la cuenta de Jesús. El bueno y el justo se hizo hombre para venir a morir por el más vil pecador, tú y yo, siendo tú y yo sus enemigos. Nuestro lugar Él tomó y en la cruz Él cargó nuestras maldades. Su rectitud, su vida perfecta, fue tentado en todo pero sin pecado. Por la fe nuestra es. Y perdón nos dio. Acceso al Padre, al trono de la gracia. Paz para con Dios. Tú, hermano, eres perdonado de tu gran deuda hacia Él. Sí, si es que has venido en arrepentimiento y fe. Pero si este no es tu caso, bien has escuchado. Hay una deuda que tú tienes con Dios. Y esta deuda tendrá que ser saciada en algún momento. Hoy es el día de arrepentimiento y de creer en el Hijo de Dios. Hay perdón en Dios. Esto nos debe llenar de alegría, porque nosotros merecíamos el castigo que Jesús llevó en la cruz. Pero recibimos perdón. ¿No te da gozo? ¿No te da alegría esto? Versículo 4, para que seas temido. Sí, hay perdón en Dios. ¿Para qué? Para que Él sea temido. El perdón inmerecido de Dios, ¿para qué es? Para vivir en temor, en obediencia a Él. No un temor
como un esclavo que tiene a su amo y lo ve venir con un látigo, pues sabe que su mal amo le va a hacer daño y lo va a lastimar. No ese tipo de temor, sino un tipo de temor familiar, como un niño que tiene amor por su padre, por su madre. ¿Y qué hace? Como lo describe Lutero, quiere agradar y complacer a papá. No por el castigo que pueda haber si se equivoca o si falla, sino porque papá y mamá son los que le dan amor y seguridad. ¿Tenemos tú y yo este temor para con Dios? ¿Nos dolemos en verdad si le fallamos? ¿Tienes este sentir de disgusto cuando pecas? ¿Cómo obedecer a Dios? ¿Cómo agradarle? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obedecer a Dios, amarle a Él y amar a tu prójimo, a tu hermano. ¿Cómo podemos hacer esto? Solamente viviendo por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, podemos cumplir esta vida. ¿Cómo vas a conocer a papá? Los niños son muy observadores. Están viendo a papá y a mamá qué hacen. Prestan atención. Tú como hijo de Dios, si te has arrepentido y creído, ¿prestas atención al Padre? ¿Cómo puedes conocerle? ¿Estás pasando tu tiempo de meditación? ¿Estás leyendo? ¿Estás meditando? ¿Estás orando? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos desperdiciando el tiempo? Nuestro hermano nos exhortaba la semana pasada. ¿Qué cambio hubo en ti en 7 días? ¿Qué estamos haciendo? El Señor viene pronto. ¿Cómo podemos obedecerle? ¿Vives una vida íntegra? ¿Lo que dices, lo vives? El Señor nos manda a evangelizar. Id y predicad. ¿Estás llevando las buenas nuevas? ¿Practicas la hospitalidad? Para los casados solamente lo leeré. ¿Cuidas a tus hijos? ¿Los instruyes en el Señor? Tú, varón, amas a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Mujer, eres la ayuda idónea que tu hombre necesita. Infinidad de situaciones, de cosas que al Señor le agradan, que podemos ver aquí. Vivamos en obediencia a nuestro Dios, pues Él nos ha perdonado. Punto número 3. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Espero, confío, aguardo al Señor. En Él espera mi vida. ¿Tu vida espera en el Señor? En su palabra, su promesa. ¿Y qué mayor promesa que Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La promesa de un Salvador.
la promesa de un redentor. ¿Esperas, aguardas la promesa de Dios? Versículo 6. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Los centinelas eran unos vigilantes, unos guardias que velaban. Eran veladores. Dice la palabra, mi alma, tu alma, espera al Señor ansiosamente, deseando, ¿lo anhelas en verdad? Dice que ellos esperan la mañana. ¿Por qué? Porque están cansados, están desgastados. Pero esperan que saldrá el sol, la luz de un nuevo día. ¿Esperas tú cada mañana esperando a tu Salvador? ¿Esperas en Dios, alejándote de las tinieblas y buscando su luz? ¿Apartándote del pecado y buscando su santidad? ¿Cómo te levantas en la mañana, hermano? ¿Cómo me levanto yo? ¿Deseo a Dios? ¿O solamente me levanto pensando en lo que este mundo tiene que ofrecer? Que simplemente es muerte, vanidad y muerte nada más. Esperanza de un pecador. ¿En qué esperas? ¿Esperas la promesa del Señor? Jesús vino en la cruz, murió y resucitó. Pero sí, también viene pronto. Esperemos ansiosamente, anhelando su venida, paciente y con alegría, para poder ver ese rostro divino algún día. Punto 4, versículo 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Es una palabra de ánimo y a la vez de instrucción a Israel. Oh Israel, espera en el Señor. Pero claro que sí, esta palabra también es para ti y para mí. Pues en el Nuevo Testamento, el Israel celestial es la iglesia. ¿Eres iglesia? Estas palabras también son para ti. Oseas 2:23 nos dice, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Tú y yo no merecíamos nada, pues éramos gentiles, apartados totalmente de Dios. Pero Él nos ha traído a su Hijo Jesús y nos ha hecho ser iglesia en Jesús. Y también estas palabras son para nosotros, para ti y para mí. Romanos 11:17, si me acompañan. Viendo cómo Dios nos ha traído a Él. Dice Romanos 11:17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Tú y yo éramos silvestres. El pueblo de Israel era
la raíz original, buena, sana. Pero dice que fuimos injertados. ¿Quiénes? Los gentiles, está diciendo Pablo en este contexto. Si lo quieres estudiar, te animo a que lo hagas. Muy hermoso capítulo, Romanos 11. Romanos 11:22 nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. ¿Bondad para quién? Para su pueblo, para la iglesia, para Israel celestial. Israel, iglesia, espera en el Señor, porque en Él hay misericordia, hay bondad. Él te ha injertado a la rama, Él te ha injertado a su Hijo. En Él hay abundante redención. ¿Qué es la redención? Liberar a alguien de su esclavitud por medio de un pago. Vayamos a Efesios 1:7. Tú y yo éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba. El pecado nos hacía garras. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Por medio de la sangre de Cristo somos redimidos. El único pago que puede satisfacer la justa ira de Dios es la sangre de Cristo en la cruz, llevando tus pecados y mis pecados, el bueno, el justo, una vida perfecta. Fue llevado a la cruz. El mismo Padre lo llevó ahí para ser castigado, para llevar el pecado de muchos de su pueblo. Derramó su sangre por ti y por mí. Y murió Jesús hombre. Mas al tercer día Él resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y esta es nuestra confianza, que Él ha vencido, que Él reina. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto, dice el Señor, con ellos, cuando yo quite sus pecados, sus iniquidades y sus transgresiones. Y esto solamente es posible por medio de Cristo Jesús. Jesús hizo nuevamente posible la relación con el Padre. Hay perdón por la obra de Jesús. Tus pecados y mis pecados son perdonados si es que hemos venido en arrepentimiento y fe. Si no es así, ven amigo, te invito hoy a que te arrepientas y creas en la vida perfecta de Jesús. Vengamos, hermanos, ante Dios con una vida de reverencia, en temor a Él, obedeciéndole en todo lo que a Él le agrada. Y esperemos su venida pacientemente y con alegría. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu perdón, Señor.
porque somos viles aún delante de ti, y nos permites estar hoy aquí escuchando tu voz. Que sí es posible estar, Señor, delante de ti, no en nuestras fuerzas, sino por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias en verdad por tan gran amor, por tan gran misericordia y muestra de gracia hacia nosotros, Padre. Gracias, Señor.